Y ya saludamos a Javier Echeverry, responsable en España de Active Trades. Hola Javier, muy buenas tardes, noches y bienvenido. Muy buenas, Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás viendo hoy los mercados? Hoy hemos tenido mucha Reserva Federal. Por un lado el libro Base, por otra parte Jerome Powell y nada nuevo bajo el sol, en ningún caso. Pues nada, nuevo bajo el sol. Hemos visto ayer unas pequeñas correcciones donde parecía que se iba a prender la chispa, pero nada más lejos de la realidad. Vemos los mercados subiendo con gran alegría, teniendo ese SP500 en 0,43. Hemos cerrado el IBEX en positivo con un 0,79. El Nasdaq, que ayer se daba un castañazo importante, lo tenemos recuperando ese 0,68. Dow Jones prácticamente como abrió en 0,09. Y el DAX en el mismo punto también ha cerrado con esos 0,06. Así que, bueno, muy contentos. Todo va muy bien y todo está fenomenal y por tanto los mercados siguen subiendo. Yo te quería preguntar también por el New York Community Bancorp, que ha llegado a caer un 45% después de hacerse pública una información de que necesitaba liquidez y tal. Pero es que ha pasado de caer un 43%, un 42% a caer un 3%. He tenido que refrescar varias veces para ver si esto era real o no. Al final, ¿cómo influye esa volatilidad tan extrema en los bancos regionales estadounidenses? Porque le ha pasado más de lo mismo al Signature Bank, que ha caído un 26% y ahora cae un 2%. Claro, en definitiva, lo que hay es auténtico pánico. Y recordemos que, siempre lo digo, vivimos en el siglo XXI. ¿Qué sucede? Que con un clic traspaso mis fondos de una manera abrumadoramente veloz. Y por tanto, cuando yo tengo, vamos a imaginar que yo soy un estadounidense y que tengo mis ahorros guardados en New York Community Bancorp y de repente me dicen que no tiene liquidez, que necesita liquidez y que al tener que vender una serie de fondos y depósitos que le están generando pérdidas latentes, pero que no eran reales porque no tenía que sacar esa liquidez, cuando lo vende, pues resulta que esas pérdidas se convierten en reales. Y cuando me dicen que mi banco, donde yo tengo el dinerito guardado, no tiene liquidez, ¿qué hago? Pues salgo corriendo. ¿Y qué busco? ¿Otro banco regional? No. ¿Qué busco? ¿Otro banco extranjero? No. ¿Dónde me voy? JP Morgan, Citi, Bank of America, que son los grandes beneficiados de la debilidad de los bancos regionales. Y por tanto, ninguno está cerrando verdaderos acuerdos, que sería lo necesario para cubrir la liquidez de este segmento de la banca en Estados Unidos, que esas pérdidas latentes debajo de la alfombrilla de todos los depósitos por el cambio de tipos de interés tan veloz que hemos vivido, pues les han generado. En definitiva, pues nos encontramos en una situación en la que la volatilidad, como tú muy bien has dicho, está justamente a un dedo índice de distancia. Pues vamos a empezar con consultas de nuestros oyentes. Mira, tenemos a una persona que nos dice: buenas tardes, me llamo Javier. Quería preguntarle al analista cómo ve Take-Two para entrar y qué me puede contar de Intel, que parece que no es capaz de seguir a la competencia. Pues a ver, Take-Two con ticker Lo tengo en TTWO. pantalla, TTWO. Perfecto. En pantalla, bueno, está ahora mismo en una zona de soporte interesante. Le faltaría quizá apoyarse un poquito más hasta los 138,49. Zona, recordemos siempre, zona, yo doy números exactos porque es donde hay la confluencia más clara de precios, pero hablamos siempre de zonas, ¿vale? Bueno, le faltaría apoyarse un poquito más. Yo creo que está un poco técnicamente en terreno de nadie. Ha subido muy bien desde noviembre del 22, todo el año 23, ha tenido una corrección en agosto del 23 que ha sabido solventar muy bien de agosto a octubre y ha empezado a subir de nuevo, y tenemos una corrección de su máximo relativo más próximo, que es el 9 de febrero, importantísima en esos 17,08%. Creo que podría corregir aún un poquito más, hasta, como decíamos, esa zona de los 138, 138,50 aproximadamente, incluso un poquito menos, 135. Bueno, esa zona básicamente de confluencia podría ser interesante, y ahí tendremos que ver si consigue aguantar el tipo en ese soporte, o por el contrario,
bueno, pues lo rompe y empezamos a hablar ya de otros niveles como los 127, que serían niveles a vigilar para este título. Me habías preguntado también por Sí. Intel, ¿verdad? Sí, Intel, Vamos, dice Javier, tu tocayo, que no es, que dice que él siente que parece que no es capaz de seguir a la competencia. bueno, desde luego Intel no está siguiendo la estela de los 7 magníficos, pero recordemos que los 7 magníficos ahora son casi 6, porque Tesla se está dando un castañazo importante desde hace ya tiempo. Es verdad que su capitalización bursátil es absolutamente apabullante, pero aún así su cotización muestra muy claramente los ires y devenires del caprichoso CEO de Tesla, que no hace más que meterse en distintos araos, y eso hace que su empresa matriz, que es de donde realmente bueno, ha conseguido hacer su fortuna, pues titubee. Intel, por otra parte, bueno, efectivamente no está siguiendo la estela de esas grandes tecnológicas y quizás se nos está quedando un poco atrás. Ahora ha hecho una inversión importante en inteligencia artificial, pero ha sido hace, si no me equivoco, a finales del mes pasado, y por tanto todavía no se ve efectivamente que tenga ningún proyecto tan fuerte como lo tiene, como la necesidad de comprar, por ejemplo, Nvidia, o como Copilot, que lleva ya 2 años funcionando en Microsoft y está barriendo absolutamente con una ejecución además cada vez mejor. Bueno, Intel se ha quedado un poquito atrás dentro de esos procesadores, que quizá nos falta un poquito más de competitividad. Efectivamente, además lo vemos justamente en esa zona de 44,29, con 28, toda esta zona desde los 40 aproximadamente hasta los 45, diríamos, es una zona de mucha confluencia que históricamente ha sido muy complicada para el título y donde se ha apoyado como soporte en muchas ocasiones. Ha tenido una ruptura en concreto de esa zona hacia final del año 23, sobre diciembre del 23, y bueno, estaba aguantando bien hasta que ha dejado de aguantar. En definitiva, le ha pasado por la derecha las tecnológicas, como ha dicho mi tocayo Javier, y bueno, nos queda que esperar, ver si rompe finalmente, si sale de esa zona y si lo hace de manera con volumen y con solvencia, que es lo que le hace falta a Intel. ¿Qué le parece al analista entrar ahora en Excel Energy con ticker XEL? ¿Puede recomendar un par de utilities dando precio de entrada, stop loss y objetivo? Gracias. Pues me parece fatal. Tiene un aspecto horroroso. Es decir, una compañía totalmente lateralizada. Voy a ver si tengo un poquito más de histórico en otra plataforma. Dame un segundito. Habíamos dicho que el ticker era EXL. XEL. Eso, casi. XL, Extra Energy, ahí está. Pues me sigue pareciendo igual de mal. Bueno, aquí tiene algo más de mejor pinta, pero aún así, bueno, tenemos una subida interesante, una progresión de máximos y mínimos muy bien hechita en el paso del tiempo, desde 2010, podemos ver incluso un poquito más atrás. Bueno, funciona relativamente bien hasta su primer castañazo en la crisis de la pandemia. A partir de ahí ha mantenido un comportamiento muy lateral, y esta ruptura que ha tenido claramente el 29 de febrero, es decir, justamente terminando el mes, se nos recorta hasta caer un 16,18%. Cuando las compañías no conozco el título, por tanto no conozco los fundamentales del título como para saber exactamente en qué anda metido, pero en lo que anda metido no le va bien, porque efectivamente esta ruptura de la zona de los 57,28 lo han llevado hasta los 48. Es una zona complicada, porque además tenemos como última referencia los 46,81 que se dieron en ese 23 de marzo del 2020, que fue donde más cayó en la pandemia, y que realmente, bueno, está muy próximo a tocarlos, así que, bueno, no tiene muy buena pinta, y desde luego un título con un sesgo lateral bajista no es ahora mismo, con los mercados en máximos y con una pujanza terrible por parte de muchísimas de las compañías, la mejor idea, ¿no? Buscar un sesgo lateral bajista. Uy, estamos perdiendo la conexión con Javier. No sé si hay algún tipo de problema de conexión.
Vamos a intentar retomarlo rápidamente. Javier, ¿me oyes? Sí, yo os oigo perfectamente. Ah, vale, perfecto, que se ha ido un pelín la conexión. Ok. Vale, pues vamos a continuar con dudas de nuestros oyentes. A través de nuestro canal de YouTube nos escribe Gastón y dice, quería saber proyección de la acción de YPF en el NISE. Estoy comprado en los $15,80. YPF. A ver si la tengo la del NISE. Me sale la del London Stock Exchange. Espérate, a ver YPF sin si lo más. ¿Y encuentro. está comprada dónde, perdón? En 15,80. Pues esta no es. Esta no es porque va por 114. A ver si la tengo por otra plataforma. A ver, YPF está ahora mismo en el NISE en 18,62. Ticker YPF. Sí, lo tengo como ticker YPF. Pero, un segundito. ¿Y por qué no me sale a mí YPF sin más? Ay, vamos, una vueltita. No. Pues no te preocupes. Analiza si Esto quieres lo la encuentro londinense. en un momentito. Esto lo O si encuentro en un quieres. momentito. Aquí está. Aquí lo tengo. ¿Sí? Venga. ¿Ves? Si es que si no sale por un lado, tiene que salir por otro. Siempre. Eso es así. Vale, fenómeno. Pasamos al gráfico técnico. Y aquí tenemos en 18,99, 3, si no me equivoco. ¿No es así? Sí, eso es. Vale, estupendo. Bueno, vamos a ver si me deja ahora. Bueno, crecimiento importantísimo. YPF, Argentina, Buenos Aires. Aquí me ha salido directamente el de Buenos Aires. ¿Vale? Vale. A ver si puede ser. Aquí está, NISE. Venga, fenomenal. Al final es muy similar. Bueno, como subida interesante del título, en concreto, vamos a ver si puedo ajustar la ventana. Ahí está. En concreto, desde finales del 23, el 13 del 11, con una subida que asciende nada más y nada menos que a un 94%, subió desde los 9,64 y está en 18,65. ¿Qué tiene de bueno? El impulso tan importante. ¿Qué tiene de bueno además ese impulso? Que lo hizo con mucho volumen, con un gap alcista y con muchísima fuerza. ¿Qué tiene de malo? Que está exactamente en una zona de resistencia y esa zona de resistencia parece compleja. Vamos a mirar las velas semanales para darnos un poquito más de idea del movimiento del título y en principio, como te digo, confluye exactamente con un montón de zonas y por tanto es interesantísimo dejar al título que desarrolle, que se mueva como quiera moverse y a partir de ahí decidimos si nos interesa o no cuando haya roto esa zona de resistencia. Si me ha resistido a mí, IPF. Nos preguntan también por 3M. Vamos con 3M. No nos dicen nada más, solo 3M. No nos preguntan. Sí, ha sido muy escueto nuestro oyente. 3M con ticker MMM. Pues 3M, en pantalla está este título, que está tan de moda las mascarillas, fue estupendamente bien durante la pandemia, como no podía ser de otra manera, y después, lógicamente, ha tenido una caída muy importante. Es verdad que ha caído mucho más de lo que había subido y que su auge máximo, que estaba en 2,59, no fue en la pandemia, fue muy anterior, en 2018, y por tanto el negocio empezó a hacer aguas antes de que llegara la pandemia. Una vez que llegó la pandemia recuperó, pero recuperó solamente a los 209,30 de los 259,70 que había tenido. Actualmente cotiza en 92,13 con un sesgo muy bajista que viene desde mayo del 21 cayendo y por tanto, bueno, pues como siempre digo, vivimos en el siglo XXI, aprovechemos un sesgo muy bajista con una fuerza bajista muy potente para tomar opciones que nos ayuden a continuar esa misma tendencia que vemos claramente marcada. Al final,
recordemos que el miedo es más poderoso que la valentía o que la avaricia, si queréis. Ahora mismo en la mayor parte de los mercados estamos viviendo una situación de grandísima avaricia, pero está muy claro que cuando en un título hay miedo, el dinerito es miedoso y sale de allí corriendo, con lo cual hay que saber aprovechar también ese tipo de oportunidades que, como digo, vivimos en el siglo XXI. Más cositas. Querría saber de la farmacéutica americana Eli Lilly. ¿A qué precio podría entrar? Gracias. Pues a ver, Eli Lilly. Aquí en pantalla, pues está con ticker fortísima. LLY. Sí, la tengo en pantalla, 780, 779, cotizando en este momento con 96. Bueno, moviéndose un subidón terrible, además muy, muy buena, con mucho impulso, desde los 643 el 2 de febrero. Esto hace que la revalorización en febrero, lo que llevamos de mes, haya sido de un 21%, llegando hasta un 25 casi por ciento, y desde luego si algo podemos decir que vamos tarde es un título de este tipo, ¿no? Con un sesgo tan alcista que ha incluso en 2 ocasiones abierto gaps, ha abierto huecos con velas, con volumen y con movimiento. Bueno, pues cuando llegamos tarde a este tipo de cosas, lo único que nos queda es buscar otra cosa o esperar a que haya una zona. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora mismo, para buscar una zona de soporte y resistencia en este título, tenemos que irnos a los 617. Esto significa nada más y nada menos que desde el precio actual esperar un retroceso aproximadamente de un 21, un 22% aproximadamente. Por tanto, bueno, de momento la dejamos correr. Vamos tarde. Muy bien, pues después de haber hablado de Eli Lilly, vamos a hablar de otra compañía. Dice, ¿le parece interesante al señor Echeverry entrar en Telefónica Brasil? Marta de Córdoba, muchísimas gracias. Pues Marta de Córdoba le voy a dar las gracias porque al final es importantísimo entender que, como digo siempre, tenemos esa oportunidad de invertir no solamente en acciones Telefónica, en acciones que tenemos en España. Si es que hay acciones que podemos tener en todo tipo, y si nos vamos al mercado brasileño, lo tenemos en pantalla ahora mismo, pues fíjate, el sesgo del título es bien distinto al sesgo del título en España. Es un sesgo lateral alcista que viene subiendo desde finales del 22, y que si echamos cálculos de cuánto ha subido de finales del 22, hablamos de una subida del 59% en este momento, y que además en su momento ha llegado a una subida del 76% hace bien poquito, en concreto el 26 del pasado mes. Por tanto, me parece una opción interesantísima. Le doy la enhorabuena a nuestro oyente por tener esa amplitud de miras y por mirar más lejos de lo que tenemos justamente al ladito de casa, que es que muchas veces sucede estas cosas, sucede con Telefónica, con el Santander y con muchas acciones muy muy conocidas que cotizan en distintos mercados y que solo y exclusivamente vemos estos mercados. Cosa importante a tener en cuenta: cuando miramos un título de este tipo, en este caso no, porque es un ADR, lo que estoy viendo es un ADR y estamos hablando de dólares, pero si miramos en Brasil hay que pensar en el riesgo divisa, ¿vale? Y la volatilidad que tiene el riesgo divisa en las distintas divisas en las que vamos a invertir es importante, y dentro de nuestro coste de empresa, dentro de nuestro coste de inversión, tenemos que tener esa variable contemplada, porque si no nos podemos dar cuenta de que cuando pensábamos que llegábamos a lo mejor un 3 o un 4%, el riesgo de divisa nos lo está dejando prácticamente a la par o incluso perdiendo dinero, ¿vale? Por tanto, es interesante tener eso siempre en mente, pero enhorabuena por mirar más allá de lo que tenemos a pie de calle. Pues enhorabuena y gracias por habernos escrito a Marta. Más cositas. Vamos a ver, buenas noches. A ver si podría darme un precio interesante de entrada para Taiwan Semiconductor. TSM, ticker, sería para entrar y sentarse encima por lo menos el resto del año. Gracias. Vamos a verlo en pantalla. Entrar y sentarse el resto del año en un título que está en máximos es como pedirle a Papá Noel que te traiga regalos todos los días. Es poco menos que imposible. Quiero decir, cuando es lo que nos gustaría a todos, y esto es fenomenal. Yo entiendo la consulta
del oyente, pero claro, es que no es factible. No funciona así. Desgraciadamente no es como funciona. Está fortísimo y tenemos que pensar que tenemos a los principales players, a los principales inversores institucionales como Cathie Woods de ARK Investment, que se acaba de deshacer prácticamente de todos sus títulos en TSM. Tenemos a Jeff Bezos, que ya ha puesto en marcha un periodo de 14 millones de títulos a la venta de Amazon. Tenemos que ver todo lo que está pasando en los grandes jugadores que se están empezando a deshacer de tecnología. Y este FOMO, yo llevo aproximadamente desde principios de año diciendo, señores, cuidado, cuidado que esto se está inflando mucho, cuidado que cuando veamos la situación puede ser tarde. Hemos escrito un artículo hace una semana hablando justamente de esto y mostrando además algunos de los principales institucionales que habían salido y hablando un poco de Berkshire Hathaway, del señor Warren Buffett, que está en la mayor liquidez de su vida. Claro, teniendo en cuenta que los mercados están a tope y el señor Buffett está en liquidez, oigan, algo tenemos que pensar al respecto, ¿no les parece? Yo creo que algo esto nos tiene que decir. Si además hablamos de índices de avaricia y miedo, lógicamente veremos cómo se ha dado la circunstancia de que en estas situaciones, muy a menudo, pues es cuando los institucionales empiezan a salir y los retails compran todo lo que venden los institucionales y por tanto los retails se quedan colgados y los institucionales con todo el dinerito de todos aquellos que con mucho esfuerzo intentamos ser trabajadores de la bolsa. Más cositas. Mira, tenemos aquí a un oyente que nos dice su nombre y nos dice, estoy pensando en entrar en Blue Hat Interactive Entertainment con ticker BHAT. ¿Qué le parece a Javier? Vamos a ellos. Nasdaq BHAT, lo mismo la tengo también, no, parecía que no. Tengo por aquí. Bueno, pues si los que estén viéndonos desde YouTube y puedan ver el gráfico en pantalla se darán cuenta de que no se puede tener un sesgo más bajista. Hablamos desde un precio de 62,27 hasta 1,18. Es decir, y esto nunca es porque sí. Esto nunca pasa porque sí. Nunca es, bueno, es que han tenido mala suerte. No, uno no pierde, pues vamos a decirlo con exactitud para no decir tonterías, pero uno nunca pierde el 98,30% del valor de su compañía por hacer las cosas bien o por casualidad. Nunca. Ahora bien, compañías que han perdido muchísimo dinero y que se convierten casi en penny stock, ¿nos pueden dar dinero? Sí, nos pueden dar dinero. Porque una compañía que está cotizando en 1,18 con subir $1 con 18 más, ha hecho un 100%. Claro, entonces evidentemente si vemos estos picos que tiene, nos puede dar mucho dinero, sí, pero ¿qué volatilidad y qué riesgo tiene? Cuando los movimientos son tan estrechos, la ponderación que debemos dar a la cartera tiene que tener muchísima conciencia de dónde estamos poniendo el dinero. Y todo lo que tiene que ver con penny stocks, aquellos que les gusta el cine lo habrán aprendido en El Lobo de Wall Street, que las penny stocks son extremadamente peligrosas, y los que no les gusta el cine, ya se lo digo yo, es súper peligroso invertir en empresas que tienen un dígito tan pequeñito, porque del mismo modo que se pueden mover unos céntimos arriba y es un porcentaje salvaje, lo pueden hacer hacia abajo y más con un sesgo como vemos en esta compañía. Así que mucho ojo con este tipo de empresas. Mira, y por último, mira, tenemos a otro oyente que nos dice, vamos a ver, buenas tardes, ¿me aconseja invertir en deuda pública a corto o medio plazo? Felicidades por el programa. Pues depende del país, de la deuda pública, porque claro, es que cambia es un poco bastante. Genérico. Sí, bueno, afortunadamente la deuda soberana en los Tier 1, en los países desarrollados y con mayor capitalización, no parece, y digo no parece, estar en peligro, porque desde luego
hay cosas que no hemos visto, que no habíamos visto nunca, que hemos visto en estos últimos 2 años, y por tanto cualquier cosa, y de hecho la renta fija tiene su riesgo y no es poco, pero a mí me parece una de las mejores opciones para construir una cartera conservadora. Si hablamos de deuda pública española y hablamos, por ejemplo, de letras de 3, 6 meses, o hablamos de bonos a 3 años o a 5 años, bueno, me parece que es una buena opción, teniendo en cuenta que es un tipo de inversión en la que tenemos que estar muy seguros de que no vamos a necesitar ese dinero y de que no vamos a vender antes del vencimiento de su cupón. Si lo hacemos así, fenomenal, no hay ningún problema. Y si queremos construir una cartera a largo plazo con un 70-30, con un 80-20, con una ponderación más importante dentro de la deuda soberana, como si queremos hacerlo con deuda corporativa, pero teniendo muy claro qué es lo que estamos haciendo y teniendo muy claro que el mercado de la renta fija tiene su riesgo y que sobre todo no debemos intentar vender antes del vencimiento de cada uno de los instrumentos. Muy bien, y a ver, antes de terminar, Fernando de Madrid, mi consulta es sobre Microsoft. ¿Cómo la ve para entrar? Precio de entrada si considera que está para ello. Y Apple, en esta estoy dentro con pequeñas ganancias. ¿Dónde pongo el stop? Gracias. Microsoft, yo soy extremadamente fan, entonces tengo muy claro que han hecho las cosas muy bien desde que sacaron este Copilot. Tenían un comportamiento en 2022, bueno, la mayor parte de las tecnológicas, en este caso es la hermana mayor de las mega enormes, giga enormes tecnológicas, de las 7 magníficas, es la que mayor capitalización tiene, pero en cualquier caso, lo que sí que vemos es que la entrada de Microsoft en la inteligencia artificial fue muy, muy inteligente, nunca mejor dicho. Metió muchísimos millones en OpenAI, metió muchísimos millones en su propio desarrollo de Copilot y lo ha hecho francamente bien. Además, la veíamos resurgir con una fuerza espectacular ya desde mediados del 23, rebasando niveles de los 310 y ahora mismo en 400 y pico. ¿Qué quiere que le diga? La trampa de mercado está hecha. Como hemos dicho antes, salen corriendo los institucionales de las tecnológicas, salen corriendo, salen por patas de Zoom, de TSM, de Tesla, de Amazon, de Microsoft, salen corriendo todos. Y cuando uno vende, otro tiene que comprar. Si vemos los precios actuales y queremos arriesgarnos a comprar, yo no digo que esté mal, digo que tiene un riesgo que hasta ahora no tenía. Sobre todo por lo que hablamos, ¿no? Porque estamos viendo a los grandes jugadores salir. Si no lo viéramos, pues lo entiendo. Bueno, los mercados están al alza, no se ha roto nada, sigue todo máximos y mínimos crecientes y en tecnología más. Así que, ¿por qué salir? Bueno, pues aquí hay una razón muy clara. Cuando los que saben mucho y manejan muchísimo dinero y generan flujos de capital absolutamente salvajes se van de un sector, ¿somos los pececitos más chiquitines los que queremos estar ahí? Pues yo le dejo la reflexión ahí. Pues así, con esa reflexión lo vamos a dejar. ¿En qué valores te estás fijando tú, Javier? Pues en zumo de naranja. Ya sabes que yo siempre soy un poco exótico y me voy a ver cosas que casi nadie, así digamos de analistas, suele echar un vistazo. Aquí tenemos un zumo de naranja que ha tenido un comportamiento fantástico, que ha tenido una corrección y un apoyo perfecto en esos 342 y que está rompiéndolo absolutamente. ¿Queremos mirar otro título similar? Vámonos al azúcar. Como decía Celia Cruz, pues al azúcar en una zona importantísima de soporte en este momento y con un sesgo alcista desde mayo del 20 espectacular. Corrección importante y apoyo en el sitio adecuado. Corrección del 28% y apoyo en el sitio adecuado. Lo repito, y en ese apoyo hace una figura de throwback, lo cual significa figura de continuación. Me gusta cómo está el azúcar, me parece que está muy interesante. Y otra cosa que estaba muy bien también era la gasolina, el futuro de la gasolina. Y es que el futuro de la gasolina, a diferencia del futuro del diésel, tiene un crecimiento mucho más alegre y por tanto dentro del futuro de la gasolina, con este rebote en el 2,29, recordemos que cuando hablamos de crudo, es uno de los ingredientes para hacer combustibles.
pero no es el único. Y lo que utilizamos para convertir el crudo en gasolina, en diésel, en queroseno o en los distintos bitúmenes para hacer carreteras y demás, son componentes bien distintos que tienen costes y precios bien distintos y que generan costes de empresa bien distintos tanto en su compra como en sus procesos. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el crudo no es simplemente el barril de crudo, sino muchas otras cosas, y de ahí que es interesante tener una visión periférica cuando hablamos de un mercado y poder analizar un poquito más en profundidad las distintas moléculas que conforman ese mercado. Pues Javier Echeverry, responsable en España de Active Trade, un placer compartir contigo este ratito de análisis de Wall Street y mercados de alrededor. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Gracias a ti siempre, Alma, un placer enorme.